Prisión permanente revisable es lo que se enfrenta Bernardo Montoya, que acaba de ser condenado por unanimidad por un tribunal popular. Este programa se lo dedicamos a Laura Luelmo, besos al cielo, Laura Luelmo, pues con este tipo de criminales y este tipo de personajes es el que tiene que lidiar día tras día nuestros amigos de TAMP, una asociación de funcionarios de prisiones que literalmente pues están desprotegidos y se juegan la vida literalmente día tras día y tienen familiares y tienen una familia. Pero hoy es un día, una noticia muy buena. El otro día, cuando entrevistábamos también a un compañero de Javier de TAMP, empezábamos el programa con la noticia del pequeño del Ardero, que también le dedicábamos el programa. Hoy, gracias a Dios, y después de la lucha que tuvo el padre de Mariluz Cortés, Diego, su hermano, su padre y su familia, pues posiblemente un juez lo condenará a prisión permanente revisable. Pero vamos a dar paso a Javier Pérez. Javier Pérez también está en el Comité Nacional de TAMP y vamos a hablar de un caso que la verdad es que es la injusticia más grande que se está viviendo en estos días en España, donde 3 funcionarios de prisiones están suspendidos de empleo y sueldo de una manera totalmente injusta totalmente, pero vamos a dar paso a Javier Pérez y que nos cuente, porque esto vamos a hacer una recopilación de los hechos para ver el criminal porque está condenado, ahora hay que decir presunto, porque todavía el último delito que ha cometido no está condenado, pero que ese delito se podría haber evitado. Se podría haber evitado y bien que se podría haber evitado. Pero vamos a dar paso a Javier Pérez. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Antonio. Encantado de que estés en Denuncia Social España. Es un placer muy grande. Igualmente, Antonio. Javier, por mucho que yo me pongo a mirar la injusticia que se ha cometido con esos compañeros de Villena es tan grande que no tiene nombre. Nos remitimos a los hechos. Cárcel de Villena. Un individuo de nombre Mohamed está ocasionando gritos o desperfectos en la celda, a lo que van 3 compañeros de usted. Abren la celda y sale este individuo con un palo. Los compañeros, evidentemente, sacan las defensas para defenderse de esa agresión. Son felicitados por el director de instituciones de la cárcel de Villena porque no le habían ocasionado ningún daño a esta persona y la habían reducido sin ningún problema y sin nada. Y de la noche a la mañana, a los 10 días, empieza el calvario de estas 3 buenas personas, ¿no, Javier? Sí, mira, vamos a hacer una recopilación de los hechos porque es bastante significativo lo que ocurrió ese 16 de agosto de este mismo año en la prisión de Villena. Estos 3 compañeros trabajaban en el departamento de aislamiento de la prisión de Villena. La prisión de Villena es una cárcel que, por los tipos delictivos que hay allí, el departamento de aislamiento donde trabajan ellos son presos de máxima seguridad. Entre ellos estaba este interno. Este interno ya había protagonizado anteriormente cerca de 40 incidentes con intento de agresión a funcionarios, con lo cual ya lleva un historial bastante elevado. Este interno, la dirección y la subdirección de seguridad puso en valor a los compañeros, comentándole que este interno había que tener especial cuidado por sus antecedentes con agresiones a funcionarios. ¿Qué ocurre? Cuando estos 3 compañeros que tienen que ir a sacar a este interno al patio, porque este interno estaba disfrutando de sus horas de patio, y tienen que ir 3 compañeros porque este interno en cuestión es un artículo 91.3 que es del reglamento penitenciario, que quiere decir que es uno de los internos más peligrosos que te puedes encontrar en cualquier prisión.
lo primero que hacen es invitarle a salir al patio porque ya había acabado su hora de disfrute de patio. Primero tiene unas palabras con él porque no quiere salir del patio. Le convencen con palabras como se puede ver en el vídeo y de pronto lo que hace el interno es escupirles. Los funcionarios, con la profesionalidad que les caracteriza y por el tiempo que llevan allí, ellos tranquilamente lo único que hacen es mantenerse al margen, intentan llevarle para la celda porque es su cometido y el interno se puede ver que empieza a bailar, empieza a hacerle burla. Los compañeros que van pertrechados con los chalecos reglamentarios y con unas defensas de goma que por regla general no tienen por qué llevar, pero había una orden expresa, orden verbal del director de la cárcel de Villena, que para ese interno en concreto, siempre que tenían que tener algún tipo de actuación, tenían que portar esas defensas de goma, van acercando al interno hacia la puerta de la celda. El interno entra dentro de la puerta de la celda y los compañeros al otro compañero que está en la cabina, que es el que se encarga de la apertura remota de la celda, le dan la orden para que cierre la celda. Pero este interno, viendo cómo es, había, con el palo de escoba, había atascado la puerta mecánica. Entonces, ¿qué ocurre? Se acercan los compañeros a la puerta, enfrente de él, y le dicen que por favor que quite ese palo que obstruye la apertura de la celda, porque no se puede cerrar la celda. El interno sigue sin hacer caso omiso, hace caso omiso de los órdenes que está recibiendo, cuando ellos comprueban cómo se acerca en un lugar de la celda y coge un objeto que no saben cuál es y sale a agredir a esos compañeros. Ese objeto era el mocho de la escoba, porque las escobas en prisión tienen la parte que es el mocho de la escoba y luego el palo, que es el que había puesto para impedir la apertura de la celda. Y es con el que intenta agredir a esos compañeros. Los compañeros, cuando ven que coge un objeto, no saben si es un mocho de la celda, si es un pincho carcelario, si son unos cristales o es cualquier otra arma que habitualmente este interno se había fabricado para agredir en otras ocasiones a los funcionarios. Los funcionarios, al verse sorprendidos por esa actitud, lo que hacen simplemente es reducirle. Le reducen con unas defensas de goma que no son unas defensas de goma al uso. Esa defensa de goma está hecha simplemente para reducir a los internos. Esa defensa de goma son flexibles. Esa defensa de goma hacen un daño muy limitado en comparación con unas defensas rígidas. De ahí que tuvieron que emplearse a fondo porque la resistencia del interno era tan grande que para vencer su resistencia tuvieron que emplearse de lo máximo posible, porque todo el mundo y todos los que hemos trabajado en esos departamentos sabemos que un segundo o un pequeño descuido que pares de hacerlo te puede cortar el cuello. Como este interno ya lo intentó en el centro penitenciario de Cuenca a un compañero que estuve a punto de cortar la yugular. Bueno, de hecho, le cortó el cuello, pero no llegó a la yugular. Sí, pero eso es el premio que encima le dan a este preso, porque luego este preso, claro, le abren expediente, a los 10 días le abren expediente a estos 3 funcionarios, que esperemos que los medios de comunicación que prejuzgaron a estos hombres honrados y de bien, que lo único que hicieron fue hacer su trabajo, reducirle y decirle que se echara al suelo, y una vez se echa un interno al suelo, automáticamente se acaba la intervención de los funcionarios porque se da por terminada. Él no, él salió a agredirlo. Este interno, para que vean cómo son las cosas, luego es trasladado de la cárcel de Villena a Cuenca. Y allí en Cuenca se producen los hechos que nos estaba comentando don Javier. Pero antes de eso, a los 10 días, a estos 3 grandes funcionarios, Javier, se les abre un expediente y se les suspende de empleo y sueldo, ¿no? Un disparate que no tiene nombre. Sí, bueno, una cosa solamente para aclarar. Al interno se le traslada de la prisión de Villena a la prisión de Extremera, que está en la Comunidad de Madrid, limítrofe con la provincia de Cuenca. Se le traslada porque el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Justicia Penitenciarias, considera que al haber tenido este tipo de actuación de los funcionarios, para que no hubiera ningún tipo de interferencia a la hora de la inspección penitenciaria, le trasladan a ese interno como una forma de protegerle por si los funcionarios quisieran tener represalias ante él, cosa que es de lo más inaudito que hay, porque la profesionalidad nuestra está por encima de ese tipo de cosas. Pero bueno, totalmente.
Entonces, este interno, cuando llega a la prisión de Extremera, vuelve a protagonizar los mismos incidentes que ha protagonizado en Villena. Este interno sigue estando como está. Es un interno que tiene una gran dependencia de sustancias psicotrópicas, de pastillas de todo tipo, de hachís, de todo tipo de estupefacientes, y es una persona que tiene alteradas sus facultades, aparte de que es un verdadero psicópata. Entonces, en el propio centro penitenciario de Extremera vuelve a protagonizar una serie de incidentes. De hecho, le llega a arrojar heces a un agente judicial cuando le va a notificar un parte determinado. O sea, el agente judicial, que tiene la condición de agente de autoridad, fue agredida por este interno, tuvo que ser atendida en la enfermería del centro porque no, se negó a firmar una notificación judicial y le arrojó heces a la cara. Este interno en el centro penitenciario de Extremera, cuando fueron los inspectores a tomarles declaración allí, a ese centro penitenciario, en persona, insistiendo en que dijera que los funcionarios le habían atacado, este interno se negó en rotundo a firmar absolutamente nada. En un descuido, estando con los otros inspectores, llegó a beberse el gel hidroalcohólico que tenían para desinfectarse las manos, como marca el protocolo COVID. Este interno a los 3 días salía de libertad porque cumplía la pena. Cumplir la pena, bueno, lo que hizo realmente el juez, que era el que ejecutaba esa pena, fue sustituírsela por una pulsera telemática. El juez, en su magnificencia, consideró que este señor podía cumplir la pena que le restaba por medios telemáticos, que es la colocación de una pulsera, y a partir de ahí estaría controlado. El día en que salió en libertad este señor, a los 300 metros se quitó esa pulsera, se la arrancó. Es una pulsera que es muy difícil de arrancar, pero bueno, estamos hablando de una persona realmente que no tiene nada que ver con cualquier otro tipo de persona. La Guardia Civil y los funcionarios que ahí se dieron cuenta de lo que había ocurrido y le volvieron a meter en la prisión y le volvieron a colocar una pulsera. Ahí es la primera negligencia que hubo, porque lo normal es que hubieran comunicado al juzgado pertinente ese quebrantamiento de esa medida, porque es una medida que le ponen y él ha quebrantado al arrancarse la pulsera. Pues no, lo que hicieron es volver a ponerse la pulsera y dejarla en libertad. ¿Qué ocurrió? Que del centro penitenciario de Extremera a la población de Tarancón suele haber sobre unos 15, 20 kilómetros. Este señor se fue andando desde el centro penitenciario de Extremera hasta la población de Tarancón y allí intentó agredir sexualmente a una chica. Por fortuna no lo consiguió. Entonces, la Guardia Civil, alertada por la denuncia de esta chica, fueron en su busca, lo encontraron unos 12 kilómetros más lejos, cerca del pueblo de Villarrubio, que es un pueblo que hay a unos 12, 15 kilómetros de allí, y consiguieron detenerle. ¿Qué ocurrió? Que cuando le detuvieron, Tarancón pertenece a Cuenca y le llevaron al centro penitenciario de Cuenca, que es donde ocurrieron los hechos. Hay también otra negligencia bastante evidente por parte de la Secretaría, porque ese centro, el centro penitenciario de Cuenca, es una cárcel provincial, es una cárcel que no cuenta con los medios adecuados para albergar a este tipo de internos. Entonces, después de protagonizar todo el día incidentes, aparte de cuando le detuvieron, ya también tuvo bastante altercados con la Guardia Civil que le detuvo, rompió la celda, la destrozó totalmente, se hizo con unos cristales y cuando los compañeros de Cuenca fueron a reducirle, después de haber avisado al jefe de servicio, después de haber hecho todo el protocolo que se hace cuando ocurre este tipo de situaciones, el interno se abalanzó sobre un jefe de servicios y le intentó seccionar la yugular, intentó asesinarle, no consiguiéndolo por 1 centímetro. A partir de ahí, al día siguiente, viendo la gravedad de los hechos, instrucciones penitenciarias y habiendo cometido el error que habían cometido, volvieron a llevarle a la cárcel de Extremera, que es donde actualmente se encuentra este interno. ¿Qué ocurre? Que volviendo a lo que ocurrió en Villena, en la reducción de ese interno, se consideró que había que expedientar a esos 3 funcionarios. Había que expedientarlos como fuera. Hubo una filtración de unas imágenes oficiales de esa intervención, porque todas esas imágenes que hemos visto son imágenes que tiene el centro penitenciario, que son grabaciones del centro penitenciario. Esas grabaciones se han filtrado, no se sabe cómo, pero la responsabilidad de esas grabaciones las tiene la administración. Con lo cual, la responsabilidad de la filtración de esas imágenes a los medios de comunicación la tiene quien las custodiaba, es decir, la administración. ¿Por qué se filtran esas imágenes? ¿Qué interés hay en filtrar esas imágenes? El interés que creemos nosotros que hay es de criminalizar
criminalizar la actuación de unos compañeros que se ven desbordados con una cantidad de trabajo y con una cantidad de problemas que tienen a la hora de trabajar con este tipo de internos, que no reciben ninguna información, porque yo tengo que decir que estos funcionarios, nosotros, la única formación que recibimos, y es una formación que la tenemos voluntaria, es un curso de defensa personal de 20 horas al año. Y encima no es obligatorio, ni siquiera en los departamentos especiales como es este. Entonces, sin tener medios, sin tener ningún tipo de formación, quieren criminalizar siempre al eslabón más débil de la cadena, que es al funcionario, cuando la responsabilidad real la tiene la propia Secretaría por no tener a profesionales realmente bien formados, con los medios materiales precisos, para que cuando ocurran estas intervenciones no se hagan daño ni los propios funcionarios ni el propio interno. Ese es realmente el problema que hay, que por intentar tapar la incapacidad de la administración han expedientado a 3 compañeros que han hecho su trabajo lo mejor que han podido y desde mi punto de vista de una manera muy eficiente, por los errores que han tenido ellos, por no querer reconocer que nos tienen totalmente abandonados. Totalmente, porque vosotros, Javier, pertenecéis a una asociación que se llama TAM. Tenéis, para que la gente que vea este vídeo, estáis en YouTube, Tu abandono me puede matar, estáis también en las redes sociales y todo, para que la gente pues que quiera pues se suscriba, porque la verdad es que ahí se ve la intervención y se ve que es una intervención impecable. Se filtran esas imágenes de esa intervención, que son una intervención dentro de la cárcel, a los medios de comunicación. En esa intervención se ve que este individuo lo único que hacen los funcionarios es defenderse, y ahí llega la criminalización y la estigmatización por parte de los medios. Carolina Idoia Fernández, subdirectora de seguridad, destituida tras ser detenida por inventarse una denuncia falsa. Denuncia en relación con unos incidentes que ocurrieron en la cárcel de Villena. Sí, todo esto viene a colación porque resulta que ese fatídico día 16 de agosto se filtraron esas imágenes y allí estaba el director de esa prisión, que es Feliciano, y estaba la subdirectora de seguridad, que es Carolina Idoia Fernández, como tú has comentado. Se abre un expediente disciplinario de los 10 días, con todo lo que requiere, con las informaciones previas, con las tomas de declaración de los propios compañeros, y ocurre un hecho muy significativo, que es el que es de una gravedad terrible. Esta subdirectora denuncia que el día 6 de septiembre a las 7 de la mañana, cuando baja de su casa para ir a trabajar al centro penitenciario de Villena, en la localidad de Benidorm, estamos hablando de la localidad de Benidorm, no estamos hablando de una localidad ni de un pueblo pequeño, sino Benidorm, 6 o 4 encapuchados la agreden, la cogen por detrás y le dicen que esté calladita y que no se le ocurra decir nada de las grabaciones. ¿Qué ocurre? A partir de ahí, todos los acontecimientos se desbordan. No sabemos lo que ocurre, porque resulta que esta subdirectora, como cualquier persona, si le hubiera ocurrido un hecho parecido, lo primero que hubiera hecho, lo más seguro, es ir a la comisaría de Benidorm a poner la correspondiente denuncia por unos hechos tan graves. Pues esta señora se va a trabajar al centro penitenciario de Villena a las 8:15 de la mañana. Hay que tener en cuenta que de Villena a Benidorm hay unos 100 kilómetros de diferencia, de distancia. A las 8:15 esta funcionaria está trabajando y por la tarde va al centro de salud, a un centro de salud privado, y le hacen un parte de lesiones, que es el parte de lesiones que presenta y que es lo que ya explota y sale en todos los medios de comunicación, que esta funcionaria ha sido agredida por unos mafiosos compañeros que han intentado extorsionarla para que no declare en contra de ellos. Algo impensable. Todo el mundo sabemos, todos los que trabajamos, sabemos que eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ni pies ni cabeza tiene eso. No tiene ningún tipo de sentido, ni ningún tipo de credibilidad. Aún así, el Ministerio de Interior sale en televisión española diciendo que es una funcionaria excelente, y al día siguiente se convoca una manifestación donde va el propio secretario general de instituciones penitenciarias y la propia dirección a apoyar esa supuesta agresión. Yo en este sentido quiero decir que yo creo que
la subdirectora en sí es una víctima también de lo que ha ocurrido. Es una víctima también consentida, ella ha querido estar en este juego tan raro y que no llegamos a comprender. Pero realmente aquí hay alguien que está más por encima, que ha ideado esta trama, este bulo, para intentar criminalizar a un colectivo que está totalmente abandonado, que no está reconocido, que se le intenta criminalizar para que sus reivindicaciones queden en el olvido, para que la sociedad diga de qué se quejan estos funcionarios, si estos funcionarios son realmente unos torturadores y unos mafiosos. Es algo tan grave lo que estamos viviendo, y todo orquestado para intentar machacar a una asociación que es a la que yo pertenezco, y que lo único que hemos intentado es, por todos los medios, mostrar a la sociedad lo que ocurre dentro de los muros de la cárcel. Simplemente algo que no ha hecho nadie, ni los sindicatos, ni nadie ha hecho eso. Estábamos sacándolo, sabemos que molestamos, sabemos que el Ministerio de Interior y la Secretaría no quiere que se sepa lo que ocurre dentro de los muros de la cárcel, porque es una institución opaca. Y nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre, sabemos en qué circunstancias nos encontramos y cuál es nuestro trabajo y las carencias que tenemos. Y la única forma de denunciarlo es que la gente sepa, que la sociedad sepa lo que ocurre. Como un compañero o una compañera está con 100 internos intentando controlar un módulo. Cómo tenemos una ropa que parecemos unos conserjes de autobús. Cómo no tenemos la condición de agente de autoridad cuando un maestro, un conductor de autobús o un médico la tienen perfectamente, y cualquier agresión o cualquier amenaza que sufran está penada con una pena mucho más elevada que no con un simple expediente disciplinario, que es el que tiene el interno cuando nos ocurre a nosotros. Todo ese tipo de reivindicaciones que lo intentamos mostrar a la sociedad no interesan que se muestren, y creemos que todo ha sido orquestado para intentar machacar a esta asociación y que no sea tan molesta y que no haga tanto daño a instituciones penitenciarias, porque mostramos lo que es la realidad de las cárceles, lo que nos ocurre, lo que día a día hacemos, el trabajo tan duro, porque es un trabajo muy duro y es un trabajo que nos lo llevamos a casa, y que queremos mostrar a la sociedad para que sepan lo que hay y que sea reconocido. Un trabajo muy duro, y hay que quitarse el sombrero ante vosotros, porque lo que hacéis es contar la verdad. Y luego por aquí, equiparación salarial. Claro, ¿cómo podemos entender, Javier, que vosotros cobréis 600 euros menos que los funcionarios de prisiones de Cataluña? No lo entiendes tú y no lo entiende nadie. Hay que tener en cuenta que el trabajo que desarrollan los compañeros de Cataluña es exactamente igual que el que tenemos nosotros. Trabajamos con el mismo material humano, con las mismas dificultades. Es más, nosotros tenemos la dificultad de trabajar todavía con material todavía más delicado, porque todos los internos que pertenecen a bandas organizadas del Este, a clanes de la droga, a islamistas, a bandas terroristas, todos ese tipo de internos, que son internos muy complicados, van a parar a Madrid, porque donde se les va a enjuiciar es en la Audiencia Nacional. Ese tipo de internos, los compañeros de Cataluña no lo tienen. Entonces, no es que ya realizamos el mismo trabajo, sino que incluso tenemos una peligrosidad añadida y una penosidad, porque tenemos que lidiar con ese tipo de delincuencia organizada, que es una delincuencia muy complicada. El tema de los islamistas es un tema muy complicado, del que nunca recibimos ningún tipo de formación. Entonces, lo único que pedimos es mismo trabajo, mismo salario. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía y la Guardia Civil, gracias a Dios y porque han conseguido, por la presión mediática, por las asociaciones que han luchado para que eso ocurra, un incremento salarial que es muy merecido. A nosotros no, a nosotros nos han dejado en el vagón de cola del Ministerio de Interior, nos tienen totalmente abandonados. Entendemos que somos un colectivo, que somos 25.000 funcionarios los que trabajamos en instituciones penitenciarias, y no tiene nada que ver con los 100 o los 120.000 que hay en Policía y Guardia Civil. Pero ejercemos una labor muy importante, muy dura, y que queremos que se nos reconozca laboralmente y salarialmente. Salarialmente porque los funcionarios de Cataluña reciben un salario, como tú bien has dicho, de cerca de 500 o 600 euros, superior al nuestro, por ejercer el mismo trabajo, ni más ni menos. Claro, y ahora viene el kit de la cuestión. Dices, bueno, este individuo, volviendo al tema de, pues,
como premio le dejan salir en libertad con una pulsera telemática, se quita la pulsera, de milagro no agrede sexualmente a una pobre chica y luego por 1 centímetro no le causa, no le corta que le hubiera ocasionado la muerte a este jefe de servicio. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que un funcionario de prisiones que es garante de lo que no quiere la sociedad y lo manda a la cárcel, no tenga el mismo trato que un policía local, un guardia civil o un policía nacional? Imagínense ustedes, las personas que nos están escuchando, que a los policías locales, a los policías nacionales o a los guardias civiles para patrullar, pues no tuvieran armas o no tuvieran una defensa o no tuvieran nada. ¿Qué pasaría? Pues que la delincuencia se apoderaría de los barrios y de las calles y de todo. Estas personas, como Javier, literalmente están en esos sitios indefensas, sin armas, sin nada. Prácticamente raros los días que no pasa un incidente y le pasa algo a algún compañero suyo, ¿no, Javier? Así es, en lo que es la competencia de instituciones penitenciarias hay cerca de 70 centros penitenciarios. Raro es el día, por no decir que es imposible, que no ocurre un incidente importante en cualquier prisión de España. Cuando hablo de incidente hablo intento de agresiones sexuales y vejaciones a funcionarias que ocurren de manera habitual porque hay que tener en cuenta que nuestras escalas están unificadas y las compañeras trabajan igual que nosotros, con internos muy conflictivos, con internos musulmanes que no respetan a las mujeres, porque es así, porque por su religión, por sus costumbres, cuando una mujer en su legítima atribución le da una orden, no le suele hacer caso, lo mismo que se lo hace a un varón, y tienen bastante problemas. Nos encontramos con que trabajamos 1 y 2 compañeros para internos cuando el grado de peligrosidad en los módulos cada vez es más latente. Nos están quitando la legitimidad y la fuerza adecuada para poder actuar, porque cada actuación está mirada con lupa y nosotros al fin y al cabo lo que hacemos es pagar facturas. Nosotros no vamos a trabajar para hacer ningún tipo de ser superhombre y nada por el estilo. Nosotros tenemos nuestra familia, nosotros tenemos que pagar nuestros coches, nuestras casas, nuestra luz, y vamos a pagar facturas. Y nos vemos que cada vez que entramos en un módulo y hay un conflicto, cada vez nos resulta más difícil resolverlo porque nuestros propios responsables nos están deslegitimando. Y eso lo ven los internos. Y los internos, con ese tipo de actuaciones, lo que hacen es, cada vez se suben más, cada vez tienen... Coger más alas. Porque nos ven más indefensos. Y hay que tener en cuenta que la cárcel tiene que tener una convivencia y tiene que regirse por unas normas. Y nosotros somos los que tenemos que decir cuáles son las normas y cómo se tienen que cumplir. En el momento que no haya ningún tipo de normas, un módulo es un caos. Y está habiendo un caos en muchas prisiones españolas. Me acuerdo de Albocácer, me acuerdo de un intento de secuestro en Las Palmas, me acuerdo de los famosos vídeos de Monterroso, donde allí los internos hacen realmente lo que quieren. En Villena el grado de conflictividad es enorme. Hay muchísimas cárceles en Morón, en Albocácer. Es increíble lo que no os llega a la sociedad, porque no quieren que os llegue, pero no llega ni el 15 ni el 20% de lo que ocurre en una prisión. Estoy hablando de lo que ocurre habitualmente, no es que sea algo generalizado, porque las prisiones están departamentadas. Hay departamentos donde el grado de conflictividad es menor, pero por regla general, cada vez nuestra posibilidad de actuar cuando hay un conflicto es menor, y no porque los internos hayan cambiado de tipología. Los internos de aquí hace 15 años siguen siendo igual, no cambian. Ellos tienen su forma de convivir en las cárceles y nosotros lo sabemos de sobra porque llevamos mucho tiempo con ellos. Lo que ha cambiado es la legitimidad que tenemos con respecto a ellos. Este gobierno tiene una tendencia a intentar que los conflictos se solucionen dialogadamente, que es como tiene que ser, pero resulta que con personas que han violentado el Código Penal, que es nuestra norma básica de convivencia,
resulta muy complicado el diálogo en determinadas situaciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de personas muchas veces tienen sus facultades mentales alteradas por la ingesta de drogas, por la ingesta de alcohol no, con la ingesta de estupefacientes que vienen de la calle. Entonces, eso hace que pierdan su ser y nos encontramos que estamos intentando reducir a internos que lo que era hace 20 años, hace 25, eran internos que venían de barrios marginales, de polígonos, que venían de la heroína, que estaban delgados, que no habían ningún problema. Ahora nos encontramos con internos de 100 kilos, de gimnasio, con conocimientos de artes marciales, que saben golpear, que saben hacer daño, y nosotros sin ningún tipo de formación. Y estamos igual, y ni sin reconocimiento, y encima cada vez más criminalizados. Así es imposible trabajar. Nos resulta totalmente imposible trabajar. Criminalizados y en el caso de Villena, estigmatizados y ya, menos mal que ha saltado este escándalo a la palestra, porque si no, presuntamente hubieran sido condenados injustamente. Sí, sí, el expediente disciplinario, de hecho, 2 compañeros siguen suspendidos de forma provisional porque ha decidido así que sea la inspección. Aquí hay un componente político muy claro y muy evidente. O sea, lo que ha ocurrido en Villena es gravísimo. No por la actuación de los funcionarios en sí, sino por todo lo que envuelve el contexto. Aquí han intentado utilizar a unos compañeros para criminalizar a un colectivo que está totalmente indefenso, porque el colectivo les está haciendo daño. Les está haciendo daño mostrando a la sociedad lo que no quieren que mostremos. Entonces, han orquestado, o sea, lo que ha pasado es, con la subdirectora es la punta del iceberg. Aquí hay alguien, los autores intelectuales de esta barra basada están muy lejos de Villena. Están en unos sillones muy cómodos y ellos tienen la convicción de querer machacarnos como sea, porque ya lo hacen habitualmente, ya recibimos expedientes, ya intentan por todos los medios que no salgamos en ningún sitio, y esto es algo orquestado desde más arriba, no se circunscribe al centro penitenciario de Villena. Aquí hay algún tipo de interés bastante espúreo de intentar que nuestra asociación, que es una asociación que por fortuna no tiene que pagar ningún peaje, nosotros no tenemos liberados, nosotros no recibimos ningún tipo de subvención, nosotros las horas que tenemos son prácticamente escasísimas. Entonces, como no pueden comprarnos por ninguna forma y lo que hacemos es mostrar lo que ocurre a la sociedad, lo que nos intentan es machacarnos. Y es lo que está ocurriendo, simplemente es eso, lo que está ocurriendo. Claro, porque TAMP, Tu abandono me puede matar, que es la asociación a la cual perteneces, se ha vuelto muy molesta. Entonces, supuestamente, Javier, ¿quieres decir que la señora esta que fue detenida, Carolina Idoia Fernández, puede ser una cabeza de turco de personas que estén más arriba, porque TAMP ha llegado a un nivel que es tan clara y transparente que está molestando a las altas esferas? Carolina tendrá, la subdirectora de seguridad, la ex subdirectora de seguridad de Villena, tendrá que explicar cuáles son sus motivos y por qué ha actuado de esa forma. Yo la presunción de inocencia la voy a tener siempre clara y lo único que me estoy guiando es en las actuaciones policiales que han salido a la luz. Ella sabrá por qué lo ha hecho, cuál es su motivación y qué es lo que envuelve a todo esta trama. En lo que tenemos muy claro cuáles son las consecuencias de ello. Las consecuencias de ayer es que a 10 días de una manifestación, de una gran manifestación que teníamos convocada en Madrid, a 10 días intentaron por todos los medios delegitimarnos para intentar desactivar ese tipo de manifestación, porque saben que eso les molesta mucho. Nosotros tenemos contactos con políticos de todo tipo. Nosotros hemos hecho un estatuto. Hemos ido a Europa a reivindicar nuestros derechos. Todo ese tipo de trabajo, que es un trabajo enorme que hacen los compañeros, sabemos que molesta al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene que emitir informes. Estamos en los juzgados, lo hemos recurrido por el contencioso administrativo, el caso de la equiparación y otros muchos derechos que se nos niegan. Las organizaciones sindicales hacen todo lo posible para que nosotros no tengamos voz, porque
nosotros trabajamos, yo habitualmente voy a trabajar, yo conozco cuál es mi trabajo, no me llegan las informaciones de oídas, nosotros no tenemos liberados, yo no puedo hablar sin conocimiento de causa, nosotros estamos en contra de que haya liberados. Todo ese tipo de casuística hace que a nosotros se nos vea como una amenaza. Como ven que no pueden, porque los compañeros, la inmensa mayoría de los compañeros nos apoyan porque nos ven trabajar en los centros y ven que nuestro trabajo es altruista y que sacamos adelante las reivindicaciones en todos los medios de comunicación, lo único que al principio nos veían como algo simpático, pero cuando han visto que estamos molestando, que estamos haciendo determinadas cosas, me da la impresión o nos da la impresión que nos están intentando machacar. Y este tipo de situación que ha pasado en Villena es un claro ejemplo de cómo quieren aplastarnos de la forma que sea. De la forma que sea. Ya en las propias carnes, algunos ya hemos sufrido ese tipo de castigos, entre comillas. Que aquí nos quisieron vender a Carolina Idoia Fernández, que hay que decir presuntamente, pues todavía no ha sido condenada, como una víctima y de todo, y ya hemos visto que esto pues ha sido detenida por la Guardia Civil y pues la Guardia Civil no detiene a una persona por detenerla, porque ha visto que hay indicios de que ha presentado una denuncia falsa. Y una denuncia falsa que señalaba a unos encapuchados y señalaba que esos encapuchados podían ser personas que pertenecieran a la cárcel de Villena. Nosotros desde Denuncia Social España conocemos, desde aquí aprovecho para mandarle saludos a Elena, José Manuel, Javier, muchísimos funcionarios de prisiones y todos son unas personas súper educadas, súper correctas y de todo, y súper amables y súper gentiles. ¿Se puede caer más bajo, Javier, como ha caído esta mujer? No voy a entrar en la actuación de la subdirectora. Creo que es ella la que tiene que explicar y la que tiene que dar luz a lo que ha ocurrido si realmente quiere. Realmente yo ahora mismo a esta mujer la veo como una víctima del sistema, una mujer de paja, como en vez de un hombre de paja, una mujer de paja. Le han utilizado también. También yo creo que, eso lo deberá explicar ella, que también se ha dejado de utilizar. Ella sabrá por qué y cuáles son los motivos. Pero a mí me da la sensación de que ha sido utilizada. Y una vez que ya su recorrido no ha dado más de sí, la han tirado como un Kleenex. Le han cesado, no le han dejado explicarse. Imagino que ahora tiene la oportunidad de explicar y saber y nos podrá decir el por qué, si realmente ella quiere hacerlo. Yo voy más allá, yo no me quedo en la subdirectora. Yo sé que esto, intuimos, no tengo pruebas como es lógico, pero intuimos que aquí hay algo que viene de arriba y tiene que ser la verdad. Carolina es la punta del iceberg. Aquí hay gente que está sentada en despachos, que ha orquestado este tipo de cosas. La filtración de ese vídeo no es aleatorio, esa filtración ha salido de la administración y esa filtración ha salido de las altas esferas de la administración. No se filtra un vídeo oficial así como así. Y todos sabemos que eso está penado de una manera importante, en vía administrativa y en vía penal, porque es una revelación de secretos. Todo eso, nosotros estamos personados en la causa y llegaremos judicialmente donde tengamos que llegar. Sabemos que los tiempos de la justicia son lentos, sabemos que los tiempos de la justicia no tienen nada que ver cuando se sustancie el procedimiento, nadie se acordará de lo que ocurre, de lo que estamos hablando hoy, pero tienen que ser así y tenemos que respetarlos como tal. Y es lo que vamos a hacer, porque nosotros consideramos que tenemos que hacerlo así. Consideramos que tenemos que ampararnos en el Estado de Derecho porque es la única forma de defendernos. Eso sí, lo vamos a hacer con uñas y dientes y no tenemos ningún problema. Tenemos la suerte de tener los recursos que nos dan nuestros asociados. Recordar que de cada asociado son 5 euros los que van a la asociación, el resto que pagan es para los seguros y de esos 5 euros estamos haciendo una labor increíble. Increíble. Y es para quitarse el sombrero de debajo de las piedras. Hemos hecho una manifestación donde hemos traído autobuses, cerca de 60 autobuses han venido a Madrid de todos los puntos de la geografía española que han salido del dinero de los asociados. Un estatuto que hemos elaborado, que elaboramos el año pasado,
que es legalmente impecable, que unos profesionales jurídicos lo han elaborado y se ha presentado en el Congreso por el Partido Popular y por el Grupo Parlamentario Vox, por el Grupo Parlamentario Vox en el Senado y por el Partido Popular en el Congreso, que ha sido rechazado por la izquierda, porque no les interesa, porque en ese estatuto lo que viene es la condición de agente de la autoridad, el reconocimiento salarial que necesitamos y, sobre todo, y algo muy importante, que es la sectorización de los funcionarios. Nosotros estamos englobados dentro de la Administración General del Estado y consideramos que nuestro trabajo no tiene nada que ver con cualquier funcionario que hay de la Administración General del Estado, con una persona que trabaja en el Ministerio de Fomento, con una persona que trabaja en el Ministerio de Cultura. No tenemos que ver, tenemos que tener una singularidad propia y tenemos que ser los propios funcionarios de instituciones penitenciarias quienes tengamos que decidir nuestro futuro. No que se sienten en una mesa general de la Administración General del Estado y que sean ellos los que decidan cómo nosotros tenemos que trabajar. Eso no tiene ningún tipo de sentido. No se está dando voz a las plantillas. Se están cercenando el derecho de la representatividad por medio de una argucia legal que es la mesa delegada. Intentamos que las plantillas se les dé voz, en el sentido que sea, para poder cambiar. Es la única forma, no nos queda otra. Lo único que podemos hacer es intentar que nosotros mismos, negociando con la administración, como es lógico, pero nosotros que sabemos cuáles son los problemas que hay dentro de la institución, porque es un ámbito muy particular y muy singular, podamos poner encima de la mesa de la administración cuáles son nuestros verdaderos problemas y decirles lo que hay y hablar cara a cara con ellos. Nosotros lo tenemos claro, desde Denuncia Social España vamos a apoyar totalmente a TAM. Los periodistas de Denuncia Social España que colaboran, María Montero y Juan Rada, están también a muerte con TAM. Javier, qué sencillo sería que para este tipo de criminales y de todo, que se proporcionara un taser. Con un taser se podría haber evitado lo del jefe de servicio de Cuenca. Bueno, lo del taser es algo que se cae por su propio peso. Un arma disuasoria como un taser no es un arma que se utilice de manera habitual. Estamos hablando de un mecanismo que se va a utilizar en casos extremos y que además es disuasorio. En el momento que los internos conozcan que hay un taser en las prisiones y que para determinadas actuaciones de carácter grave y autorizado por el jefe de servicios, por la dirección y por el médico, se utilice en esos momentos, los internos van a dejar de hacer esos actos tan graves. Porque ellos saben que en el momento que hagan eso, a la utilización del taser les va a dejar totalmente caos, con la ventaja que no van a tener daño para ellos, ni vamos a tener daño para nosotros. Con lo cual, y protegeréis la integridad vuestra, que es lo importante. Y sobre todo es que se va a utilizar muchísimo menos de lo que se piensa, porque no es un taser que cada funcionario lo vaya a tener en un bolsillo. No, nosotros solicitamos ese tipo de medida, de medio coercitivo, que no es agresivo, o sea, no es letal ni hace un daño especialmente importante, solamente para vencer la resistencia activa, en incidentes regimentales de gravedad, como está ocurriendo habitualmente, cuando un interno quema una celda, cuando un interno se parapeta con un colchón y con cristales en la mano y nos echa fairy en el suelo para que cuando entremos resbalemos y nos pueda apuñalar. Para ese tipo de actuaciones está la taser. Una vez que los internos más conflictivos sepan que hay una taser en el centro penitenciario y que cuando ocurre ese tipo de incidentes regimentales graves se va a utilizar, van a dejar de hacerlo. Porque no van a ver que no tienen ningún tipo no van a poder conseguir sus propósitos. Van a decir, ¿cómo voy a quemar yo esto? ¿Cómo voy a parapetar? Si va a venir un funcionario, me va a dar una descarga eléctrica y voy a caer totalmente en blanco y no voy a hacer absolutamente nada. Eso, en cuanto lo sepa el compañero de al lado, el compañero, se acabaron los problemas. Eso es muy difícil de integrar. Tenemos una reminiscencia de que el funcionario es un torturador, de que el funcionario está para coartar la libertad de los internos. Nosotros en los centros penitenciarios, y los internos, la inmensa mayoría de ellos lo saben, intentamos facilitar en la vida todo lo posible, todo lo que podemos, dentro de las limitaciones que tenemos que nos tiene el reglamento. Pero por la general, el 80% nos aprecia. Tiene sus problemas fuera y somos nosotros, que somos los únicos que ven, los que se los solucionamos. Entonces, no entendemos esa animadversión que quiere hacernos este gobierno
no quiero decir la izquierda, pero a mí me encantaría que, No, que sí, pasara una cosa. aquí tienes toda la libertad de expresión que quieras, pero es que Sí, es la realidad, porque es que, claro, estamos gobernados por un gobierno de izquierda, progresista, y el progreso lo que no puede ser es que están esperando, Javier, que salga un compañero suyo con las patas por delante para brindarles un taser de autodefensa solamente para esos casos especiales. estamos cada día más cerca de que eso ocurra y somos conscientes, todo el colectivo somos conscientes de que ese día cada día está más cerca. Sabemos que ese día cada día está más cerca o sabemos que va a haber una agresión sexual a una compañera a muy corto plazo. Y ya ha ocurrido y lo tratan, lo tapan. Las direcciones de los centros tapan ese tipo de incidentes porque son graves, pero ocurren y sin una legitimidad que nos dé nuestros propios mandos no podemos hacer absolutamente nada. Si no nos damos cuenta de que nosotros lo que vamos es a trabajar, que no vamos a hacer otra cosa que a trabajar y a mantener el orden, y que la primera medida para que una persona se reinserte en la sociedad es que cumpla con las normas que le imponen, que tiene cada uno, como tenemos tú, como tenemos yo, cuando vamos a comprar y guardamos cola y no nos colamos, o cuando hay un cartel que pone que está a 120, no se puede superar ese límite de velocidad y no se supera. ¿Qué ocurre cuando se superan los límites y las normas y no hay consecuencias? Que esas normas quedan en papel mojado. Si yo voy por la carretera y hay un cartel que me dice, hay una señal que dice que no puedo ir a 120 y voy a 150 y nunca recibo una multa y nunca me paran, esa señal es papel mojado. Pues a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un reglamento y tenemos unas órdenes de régimen interior que están muy bien especificadas, pero cuando los internos las vulneran, no reciben consecuencia. ¿Qué ocurre? Con personas que están acostumbradas a vulnerar de manera sistemática las normas, que las hacen, lo vulneran mucho más. No podemos hacer absolutamente nada. ¿En qué circunstancias? ¿Qué seguridad jurídica tengo yo? ¿Cómo puedo yo decirle a un interno, oye, tú tienes que guardar la cola del economato, si sabe que si no la guarda no le pasa absolutamente nada? Y si sabe que si yo actúo de alguna forma, puede denunciarme de forma gratuita y sin que le cueste un duro, y yo tengo que andar buscando un abogado, yendo al juzgado. Si el juez es medianamente normal, no pasa nada, pero hay momentos determinados en que ocurren determinadas cosas que son increíbles. Conozco gente que ha ido como testigo y ha acabado imputada. Entonces, ¿qué pretendemos realmente? ¿Pretendemos reinsentar a esa gente de esta forma? El papel está muy bien, pero cuando el papel lo aguanta todo, pero al papel hay que darle medios. A mí cuando me dicen que aquí hay que reinsertar y que hay que intentar hacer que los internos convivan en la sociedad como tienen que convivir, eso hay que dotarlo de medios. Hay que hacer unos programas de tratamiento que sean efectivos, que haya profesionales, que haya psicólogos, que haya trabajadores sociales, que haya gente que esté con ellos de manera continua. Y eso requiere inversión que no se tiene. Entonces, nos quieren vender una cárcel espectacular cuando es una cárcel de todo un euro, porque no se le Claro, porque estamos hablando de que hoy en día hay personas que están allí dentro, Javier, y como bien decías tú antes, son personas que tienen ciento y pico, que pesan ciento y pico kilos, se pegan todo el día en el gimnasio, están allí en los gimnasios entrenando y de todo, y luego, claro, unas personas, este tipo de internos no es el perfil de un drogadicto, un toxicómano ni nada, son gente que algunos son luchadores de MDA, MDM, algunos son luchadores de kickboxing, otros practican boxeo, porque como decía José Manuel el otro día que entrevistábamos, muchos municipios en España querrían tener teatros, gimnasios, polideportivos y de todo. Claro, allí no les falta realmente de nada. Y claro, el gimnasio para esta gente luego es un peligro para vosotros también. Sí, sí, sí. A ver, en prisión el que quiera reinsertarse tiene oportunidades de sobra. No vale que alguien diga que es que a mí no me han dado los medios adecuados para reinsertarme, porque las infraestructuras son espectaculares y me parece bien que sean espectaculares. El problema que tenemos es que los recursos son limitados.
Y claro, Pero son espectaculares perdona que te interrumpa, Javier, te pido mil disculpas, son espectaculares son espectaculares para ellos, pero sin embargo para los funcionarios tenéis carencia en el sueldo, carencia en el uniforme, carencia en todo, y sin embargo el despilfarro para ellos es abismal. Sí, sí. Lo que se invierte en prisiones, el otro día lo dijo el secretario general, son cerca de 26.000 euros al año lo que cuesta un interno en prisión. Estamos hablando de una cantidad importante. 26.000 euros al año es un salario que no lo cobra un trabajador habitualmente, de media no lo cobra. Vale, pues dentro de esos 26.000 euros está su asistencia sanitaria, está su educación, está sus modelos tratamentales y todo. ¿Qué está ocurriendo? Que resulta muy caro para la administración mantener a sus internos. ¿Cómo podemos ahorrarnos ese dinero? Sacándolos a la calle. Claro, una persona que está en tercer grado cuesta la cuarta parte que estando en prisión en segundo grado. Y una persona que está en libertad condicional, a la administración penitenciaria no le cuesta un duro. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la contrapartida? Que nosotros, como funcionarios públicos, nos debemos a un fin. Y el fin es que esa gente que sale a la calle tiene que estar en condiciones de vivir en sociedad. No podemos soltar, como ha ocurrido con el caso del Lardero. No puedes poner en la calle a una persona que realmente no tiene por qué estar en la calle, porque quien va a pagar las consecuencias de ese fracaso no soy yo, no es el secretario general, es el pobre ciudadano, el pobre niño que acabó asesinado. Entonces, hay que tener en cuenta que esos recursos tienen que ir destinados a que realmente sean efectivos. Y si no son efectivos, una de dos, o se dota de más medios, o tienen que seguir en prisión hasta que cumplan la condena. Pero no se puede vender un tratamiento y que es un éxito y que la delincuencia ha bajado y que no hay un impacto cuando todos, yo creo que todos conocemos que, o es la sensación que a mí me da, que las calles cada vez están un poco más complicadas. Y mucho tiene que ver con ese tipo de situaciones. Nos encontramos que vemos internos que salen a la calle y que decimos, madre mía, este. Y lo vemos nosotros que tratamos día a día con él. No el que está en un despacho y le firma el tercer grado. Lo vemos nosotros, lo ven los profesionales, lo ven los psicólogos, lo ven los trabajadores sociales, lo ven los educadores, lo ven los juristas y lo ven los médicos. Ellos saben, tienen que hacerles caso a ellos. Y si una persona no está para reinsertarse, no hay que incentivar que se reinserte de manera económica porque queda muy bien en las estadísticas. Las estadísticas quedan muy bien, pero cuando tú sacas a la calle a gente que no está reinsertada, quien lo paga es la sociedad. Y a nosotros no nos pagan por eso, nos pagan para que esa gente esté como tiene que estar, para que conviva. No hay otra. Y eso también tiene que ver con la carencia de medidas que tenemos. Nosotros, sin el reconocimiento, sin los materiales adecuados, sin el personal adecuado, sin la formación adecuada y sin el reconocimiento salarial adecuado, es imposible que hagamos correctamente nuestro trabajo. Es imposible. Los medios, las infraestructuras están dotadas. Lo único que tienen que hacer es incrementar las plantillas de funcionarios, reconocerles, sobre todo reconocerles de cara a la sociedad su gran trabajo que hay y su difícil trabajo de todos los profesionales penitenciarios. Desde el compañero que está en la oficina de régimen haciendo el expediente, al que está en los talleres controlando la actividad laboral, al funcionario de comunicaciones que atiende a las familias de manera exquisita, porque es que se atiende a las familias de manera exquisita, y al funcionario interior que está con el interno día a día. Nosotros tenemos muy claro que cuando un módulo es ingobernable, el principal perjudicado de que ese módulo sea ingobernable es el interno que viene a cumplir su condena de manera tranquila. ¿Por qué? Porque surgen los abusones, surge la ley del más fuerte y ocurre que los internos más conflictivos y peores extorsionan a esos internos que vienen a cumplir su condena de la mejor manera posible y les quitan el tabaco, les agreden, les intentan violar en algunas ocasiones y eso muchas veces lo ves porque ves a internos que están destrozados y cuando hablan por teléfono a sus familias se le cae un alma a los pies porque no se lo cuentan a ellas, no le cuentan realmente lo que está ocurriendo. Y eso es lo que no queremos tampoco que suceda. Hay internos que vienen a cumplir su condena y a pasar el tiempo lo mejor posible para poder aprovecharlo. Hay otros que no. Cuanto más ingobernable sea un módulo, y eso tiene que ver con la carencia de medios. En vez de poner a 2 funcionarios, pon a 4, pon a 5. Claro. No les pongas chalecos de papel cuando tienen que entrar a reducir internos.
dales un reconocimiento jurídico importante como agentes de la autoridad para cuando un interno se le ocurre agredir a un funcionario se lo piense 2 veces. Todo ese tipo de situaciones, que es tan sencillo y que te lo relato de una manera tan clara, no lo ven, no quieren verlo, porque cuesta dinero. No hay más. El problema es que cuesta dinero. Y que el dinero no lo invierten donde lo tienen que invertir. Se desvía para otro tipo de situaciones, que no voy a entrar en las que son, como es lógico. Igual que un policía, un guardia civil o un policía local se le proporcionan chalecos y guantes anticortes y de todo, vosotros que día a día estáis sufriendo esas agresiones, pues se os tendría que proporcionar el mismo material, ni más ni menos. Es que no estáis pidiendo nada del otro mundo, Javier. No pedimos nada. A mí me encantaría tener una dotación de seguridad propia, individual, porque yo me haría cargo de ella, yo la cuidaría, yo me encargaría por mi propio interés de tenerla en buenas condiciones, de tener el chaleco bien, de tener la defensa de goma en condiciones. Compartimos chalecos, 5 chalecos para 20 funcionarios. Tú fíjate, en la época de COVID que hemos vivido, que hemos estado, nosotros hemos sido un servicio esencial, no nos hemos podido teletrabajar, nosotros hemos tenido que estar allí y lo hemos hecho con unos medios y de manera desastrosa, como la inmensa mayoría que le ha ocurrido a los sanitarios y a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No vamos a ser menos, pero nos pareció patético. Pues tenemos 5 chalecos, en el módulo de aislamiento hay 5 chalecos para 20 compañeros. Que cuando llega otro compañero de guardia, se pone el chaleco que he sudado yo a 37 grados en verano, empapado en sudor, y se lo pone el compañero. Nunca se limpian, no hay ningún tipo de higiene. Nos tratan como si verdaderamente fuéramos basura. Es que es el problema que hay. Es que el problema que hay es que no nos reconocen, nuestros propios responsables no nos reconocen cuál es nuestra labor, nuestra difícil labor. Nada, no tienen ningún tipo de empatía con el difícil trabajo que tenemos. Cuando surgen problemas, no parece ni Dios. Cuando surgen los problemas gordos, ahí estamos al pie del cañón, los de siempre. Luego sí, una vez que ha pasado el problema gordo, no sé por qué, aparecen o te llaman a capítulo cuando revisan en el bar que llamamos nosotros, en las cámaras. Mira, aquí tenías que haber entrado más tarde. Esto no lo has hecho bien. Cuando cualquier persona, y a mí me encantaría que cualquier persona fuera un día a una prisión, a un módulo, y escuchara golpear una puerta metálica de una celda de un interno. El ruido es increíble. La sensación de angustia, es decir, hostia, ¿con quién me meto? Y estamos hablando de gente de entidad, de gente de Europa del Este, de gente fuerte que sabes que va a hacer daño. Y nosotros entramos para intentar no hacer daño. Es que la desproporción es abismal. O sea, tenemos a un interno que seguramente tiene perturbadas sus facultades mentales porque ha ingerido psicotrópicos, con lo cual todavía su grado de fortaleza es mucho mayor, con nosotros que tenemos que entrar a intentar no hacer daño sin ninguna formación. No tenemos formación para poder reducir a ese interno. Y cuando ocurre los lamentables hechos de Villena, resulta que quien criminalizan es a los funcionarios que, intentando reducir en interno con antecedentes violentos de más de 40 agresiones a los funcionarios, les criminalizan. Y cuando realmente lo que deberían es felicitarles. Porque claro. y sin ningún tipo de medio, lo que hicieron no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Es esa situación. Es una situación. Es que lo que habría que hacer con la actuación de Villena, y viendo el personaje y todo lo que lleva atrás ese personaje y todo, es condecorar a esos funcionarios, nunca apartarlos del servicio. Eso es un disparate que no tiene nombre, Javier, y eso es una cosa que nunca se había visto. Esto es impensable. Los funcionarios de Villena, está el vídeo en TAP y hacen una actuación impecable. Una actuación, estamos hablando de un delincuente que luego fue capaz de intentar agredir sexualmente a una niña. Estamos hablando de un delincuente que se quitó la pulsera telemática 2 veces. Estamos hablando de un delincuente que intentó agredir a 3 funcionarios. Estamos hablando de un delincuente que le cortó el cuello a un jefe de servicio y por 1 centímetro, gracias a Dios, no le quitó la vida. Es que no se da cuenta los de arriba que esos 3 funcionarios tendrían que estar
o estos dos funcionarios que están apartados desempeñando su labor. Es que, ¿qué pretenden los de arriba? ¿Que se deje matar un funcionario? Hombre, por el amor de Dios, eso no puede ser, Javier. Es que la actuación de Villena, yo la he visto 20 veces en vídeo y es una actuación sencillamente brillante, pero con mayúsculas. Las defensas de goma, porque todos los medios de comunicación ponen, es que le aporrean. Esa defensa de goma se doblan. No hacen prácticamente, es muy difícil que hagan daño. De hecho, el interno no tiene lesiones. Cualquier persona que lo vea dice, ¿cómo es posible que viendo la actuación no tenga lesiones el interno? No tiene parte, o sea, el parte de lesiones es que no tiene lesiones el interno, porque esas defensas de gomas están hechas para hacer el mínimo daño posible, pero claro, requieren una intervención más continuada en el tiempo. No es como una defensa de goma rígida. Eso no lo entiende la gente y es lógico que no lo entiende porque no está en el día a día ahí. Ese interno sigue en prisión. Ese interno seguimos nosotros tratando con él. Ese interno sigue en Extremera y ese interno sigue protagonizando incidentes graves. Y aquí estamos nosotros porque es nuestro trabajo y porque consideramos que tiene que ser así. Y no nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los medios, nos quejamos de la formación y nos quejamos del reconocimiento salarial. La inmensa mayoría de los funcionarios está orgulloso de su trabajo y orgulloso de hacerlo. Pero claro, con cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay una sensación de hastío, de desafección hacia los mandos y hacia los responsables, porque no valoran el trabajo tan difícil que tenemos. Y eso hace que la gente esté cansada, vaya a trabajar como zombies, van, hoy, a ver qué me toca hoy, pues ojalá no me toque nada. Ya tenemos más miedo a que nos expedienten que a que nos acuchillen. Y es una frase que lo he oído muchísimas veces. Es que tenemos más miedo. Preferimos que tengamos una agresión a que hagamos daño a un interno, nos fiscalicen nuestro trabajo y al final estemos suspendidos de empleo y sueldo y con un juicio de por medio. Fíjate hasta dónde llegan las cosas. Y encima lo interiorizamos como tal y lo vemos como normal, cuando algo es inaudito. Y luego nos lo llevamos a casa. Todos esos tipos de los problemas, no hay ningún seguimiento de salud laboral que diga, a ver, estos compañeros, estos trabajadores están sometidos a un estrés tremendo y deberían tener un seguimiento médico para poder, para que estén cuidados. Ninguno. A nosotros nos dejan como si fuéramos basura. Nos dan exactamente igual. No tienen ningún tipo de problema con nosotros. Y qué grande sois los funcionarios de prisiones, que sois garantes de lo que aparta la sociedad. Hay que decir que también, Javier, esto, pues, como decía José Manuel, pues gracias a Dios no son todos. Hay también una cantidad de presos que van a cumplir su condena y no van a buscar ningún problema y tener la condena más amena posible, ¿no? Sí, así es. O sea, lo que estoy hablando son entre un 25 y un 30%. El 70% del resto de la población penitenciaria no causa mayores problemas que los normales y lógicos de la convivencia diaria. Estamos hablando de gente que es muy conflictiva y que es la que tenemos que lidiar con ellos. El otro 70% restante va a cumplir su condena de lo mejor posible. O no son conflictivos, porque hay que tener en cuenta que los violadores y los pederastas, su comportamiento en prisión es impecable, es excelente. Son los mejores internos que podemos tener en prisión, porque claro, tienen un miedo a que se sepa cuál es su delito dentro, porque dentro hay una ley interna que también les machaca. Pero bueno, pero hay algunos que no lo podrán esconder porque son mediáticos. Bueno, cuando ocurre ese tipo de cosas, ahí estamos nosotros para protegerlos. Ahí estamos nosotros. Y lo hacemos, ¿eh? Y cuando ocurre eso, tú fíjate que la gente dice, joder, pues les tienen que... Pues aquí estamos nosotros. Cuando sale en la televisión un interno que ha ocurrido esto, lo primero que hacemos es sacarle de ese módulo y ponerle refugiado, que se llama. Simplemente se le protege su integridad física porque es nuestro trabajo. Y consideramos que es así. Y moralmente cada uno puede pensar lo que quiera, pero profesionalmente lo hacemos y lo hacemos con total tranquilidad. O sea, somos capaces de cualquier cosa, de hacerlo. Entendemos que ese es nuestro trabajo. Y no somos los anillos por hacerlo. Estamos muy orgullosos de ellos, porque es el mandato que constitucional que tenemos que hacer. Aunque luego el cuerpo a cada uno le pida otras cosas. Eso va aparte, pero eso ya va fuera de lo profesional. Nosotros somos más profesionales, siempre lo hemos sido. El problema es que no nos lo reconocen y no se dan cuenta del material humano que tienen en las prisiones. Gente con experiencia, jefes de servicio con 30 o 35 años
que les quieren apartar del servicio y les dejan abandonados cuando tienen una capacidad de resolución de conflictos acojonante. Y entra gente nueva de la calle, bandos. Y luego, Javier, vemos que lo vuestro es una cosa vocacional, que tenéis un amor a vuestro trabajo, que tenéis un compañerismo entre vosotros espectacular y que estáis trabajando para el ministro de Interior. Pertenecéis al Ministerio de Interior, al igual que la Policía Nacional y la Policía y la Guardia Civil, perdón. Pero es que a vosotros ya no es que se os trate como de segunda división, es que literalmente ya sois de tercera o de cuarta división. Nosotros no contamos absolutamente para nada. No contamos absolutamente para nada. El funcionario de prisiones, pocas veces es, cuando uno entra de funcionario de prisiones, no se plantea un niño. Yo de mayor quiero ser funcionario de prisiones. Sí que se plantea ser policía o guardia civil. Funcionario de prisiones es muy difícil. Cuando entras, porque dices, antiguamente estaba bien reconocido por tus responsables y salarialmente bien. Ahora están totalmente estancados. Pero poco a poco le vas cogiendo mucho cariño al trabajo, porque sabemos que haces una labor importante para la sociedad. Y luego encima las vivencias que tienes con los compañeros hace que hagas mucha piña con ellos y que cree unos vínculos emotivos, porque vives situaciones de riesgo y extremas, que hace que unan mucho. Y eso también hace que el trabajo sea mucho más gratificante en ese sentido. Pero a nosotros, como el Ministerio de Interior, nuestro ministro, nos tiene como si no fuéramos nada, como si lo nuestro lo pudiera hacer cualquiera. Yo invito a cualquier persona, ojalá pudiera ser, a que pase un día en un módulo conflictivo para que vea cuál es nuestro trabajo y se dé cuenta de lo difícil que es, cómo estamos 13 horas lidiando constantemente con internos muy conflictivos o incluso en un módulo normal, para que vean que en un normal el volumen de trabajo es enorme también. Tienes que estar atendiendo a internos que tienen problemas familiares, teniendo que solucionarles por qué no le entra el dinero, y que viene un familiar a verle qué documentación es la que tiene que traer. O sea, hay que acompañarles a la escuela, hay que acompañarles al polideportivo, es un trabajo ingente. Cualquier ciudadano que lo viera diría, ¿y vosotros? Yo mismo cobro 20 euros más que hace 10 años. Yo te enseño una nómina hace 10 años y te enseño la de ahora y son 20 euros más lo que cobro. 20 euros más por los clientes. Sin embargo, todos han encarecido un montón más. Y luego no acaba ahí vuestro calvario para ir terminando. Luego salís a la calle y también tenéis que lidiar con gente que a lo mejor pues os ha visto ejerciendo el trabajo y se puede ir a la cabeza también, que esa es otra, ¿no, Javier? Ha ocurrido. A compañeros han tenido problemas importantes porque, claro, nosotros vamos a cara descubierta. Nosotros no vamos un rato, encerramos a un delincuente y volvemos otra vez a la calle. No, estamos 24 horas y surgen conflictos y nos amenazan de muerte y nos reconocen y nos dicen que mañana te voy a pegar 3 tiros y mañana cuando te vea yo por la calle te voy a dar una paliza. Y estamos hablando de internos que son de entidad, no estamos hablando de ningún mindundi que no te puedas creer lo que te va a decir. Nosotros hemos sido blanco de la banda terrorista ETA. Hasta hace claro, ahí tenemos el caso de Ortega Lara. En el caso de Ortega Lara, yo conozco a compañeros que hace años miraban debajo del coche porque han sido amenazados por la banda terrorista ETA. Formamos parte de lo que llaman ellos el aparato represor del Estado, que es lo que llaman ellos, y como formamos parte de eso, estábamos amenazados como tal. No se nos reconoce. Eso no se nos reconoce. Cada vez tenemos menos capacidad de llegar a la gente porque el Ministerio del Interior no quiere que lo hagamos. Saben que si mostramos lo que estamos mostrando a la sociedad va a decir que por qué están tan maltratados estos servidores públicos, que es lo que somos. A mí me da mucha pena que haya ciudadanos que se levanten a las 7 de la mañana y que con sus impuestos paguen mi salario y que yo no pueda ejercer la labor que tengo que ejercer porque me faltan medios, me falta formación y me falta reconocimiento. Me da una pena grande. Y que luego encima encuentren que determinados individuos no están bien reinsertados y cometan barrabasadas con tu hijo, con tu mujer o con tu sobrina. Es que
Por favor, vamos a tener un poco de sentido común, vamos a intentar hacer las cosas bien y vamos a dotar presupuestariamente a las prisiones como se merecen. No de boquilla, no de boquilla. Es decir, Javier, que la palabra de un preso, de un delincuente, de un criminal, de una persona que ha sido capaz de asesinar a un niño, de un violador, de un pedrasta, de una persona que está por trata de blancas, vale más que la palabra de un funcionario. Pues en principio así es. O sea, parece triste, pero nosotros cuando vamos a juicios estamos de momento al mismo nivel que ellos. No tenemos presunción de velocidad. Es decir, todo lo que nosotros hemos relatado en un informe tenemos que demostrarlo, porque el juez, al no tener la condición de agente de la autoridad, no presupone que es veraz lo que hemos reflejado en ese informe. Y luego al interno se le facilita todos los medios posibles para que puedan denunciar. Ellos tienen abogados de oficio que les asesoran en lo que tienen que hacer. Cualquier tipo de manifestación va directamente al juzgado de guardia. Es muy complicado trabajar así. Es muy complicado trabajar cuando no te dan... yo no quiero tener supremacía sobre nada. Lo que sí quiero tener es la suficiente legitimidad para mantener el orden dentro de la prisión. Y si no me dan esa legitimidad, no lo puedo mantener. No estamos hablando de niños, no estamos hablando de jóvenes que están en la discoteca, estamos hablando de personas que han violentado el Código Penal. No estamos hablando no estamos hablando de alguien que haya defraudado a Hacienda, que habrá delitos económicos que por su cantidad estén en prisión, sino de gente que ha hecho delito contra las personas, de tráfico de drogas, de asesinatos, gente muy complicada y que está acostumbrada a transgredir las normas de manera sistemática. Y si yo no tengo ninguna arma jurídica para que cuando yo les diga que esto tiene que ser así, lo sea, porque si no va a tener consecuencias, nuestro trabajo no vale para nada. Pero es que luego esas personas, cuando se dan cuenta y salen a la calle después de lo que han vivido, que pueden hacer lo que quieran, van a seguir haciendo lo que quieran. Ellos tienen que saber que las normas se tienen que cumplir y si no se cumplen, tienen consecuencias. Pero no ellos, todo el mundo. Yo si no pago a Hacienda, me ponen una multa. Yo si voy a 60 en la ciudad y tengo que ir a 30, me ponen una multa. Ellos tienen que saber que si no guardan una convivencia ordenada, no guardan la fila del economato, no tienen la celda en condiciones de higiene como tienen que tenerla. Si no tienen consecuencias por no haber hecho lo que tienen que hacer, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer para obligarles para que lo hagan? Es imposible. Y luego le estamos dando una sensación de que de impunidad terrible, pueden hacer lo que quieran, que no hay ningún tipo de problema. Pues desde Denuncia Social España os damos todo el reconocimiento que no os da el Ministerio del Interior, porque sois unas grandes personas garantes de la ley dentro de los centros penitenciarios, cosa que también para mí tendréis que ser fuera, al igual que son los policías cuando están en su ejercicio de funciones y cuando no están. Desde TAMP, Javier, para terminar, tu abandono me puede matar. Lo que está claro es que al Ministerio del Interior le ha dolido muchísimo porque la batalla que estáis teniendo es impresionante. Yo os aplaudo y os admiro y os reitero mi reconocimiento y admiración, pero claro, ya ha llegado un momento que esto es como un tsunami para el Ministerio del Interior, porque cada día sois más y más, y cada día, y a mí me gustaría porque que dijeras, Javier, yo te pongo la pantalla grande y tómate todo el tiempo del mundo, qué es lo que reivindicáis vosotros y que lo que necesitáis, aparte de falta de personal, que ya sabemos que falta personal, porque si hubiera más funcionarios estaríais más protegidos y entre compañeros os podríais cubrir las espaldas, pero que te tomaras todo el tiempo del mundo, Javier, para hacer la reivindicación que crees que es lo que hace falta dentro de las prisiones para que no pasen cosas como las que han pasado desgraciadamente en Cuenca. Bueno, es muy sencillo. Nosotros lo que realmente reivindicamos
es que se nos reconozca. Nuestra labor es una labor muy difícil y lo que queremos simplemente es que nos doten de medios, tanto personales como materiales, que nos doten de una formación que carecemos totalmente y que tengamos un reconocimiento salarial al menos similar al que tienen los compañeros de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lo principal de nuestra labor queda en agua de borrajas sin ese tipo de reivindicaciones que acabo de enumerar. Queremos que nuestros responsables valoren el trabajo, el difícil trabajo que hacemos día a día en las prisiones para intentar reinsertar a personas que han cometido un error, que han delinquido y que nuestra labor principal es devolverlos a la sociedad para que no hagan el daño que han hecho. Y todo eso lo necesitamos hacer con los medios que hemos enumerado, con las reivindicaciones. Queremos que haya más plantilla para poder hacer las cosas como Dios manda. Queremos que haya más formación. Solicitamos cursos de todo tipo, de defensa personal, de habilidades sociales, de tratamiento con internos conflictivos, con islamistas, con bandas de Europa del Este, y solicitamos un reconocimiento salarial que no tenemos para sentirnos realmente reconocidos como tal y no como unos meros subalternos que nuestro salario se ha quedado congelado en los últimos 15 años. Principalmente eso es lo que solicitamos, que haya un pacto de Estado de todos los grupos políticos que se dé cuenta que las prisiones son importantes, que son el hígado de la sociedad, y el hígado de la sociedad, si no funciona bien, es imposible que elimine las toxinas y que las reconvierta. Un hígado cirrótico no puede trabajar bien a la hora de eliminar las toxinas. Hay que sanearlo y la única forma de sanearlo es invirtiendo de dinero si realmente queremos tener unas prisiones como la que la sociedad merece. Nada más, simplemente es eso. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos has dado una lección magistral y claro, y no estáis pidiendo nada del otro mundo. Aparte, desde aquí, pues también le pediríamos que tuvieran un poco de sentido común y que estas personas de Villena fueran reincorporadas urgentemente en su trabajo porque se está jugando con el pan de estas personas. Y este programa se lo dedicábamos a Laura Luelmo, pero también se lo dedicamos a estas personas para que estas personas se puedan reincorporar, porque estas personas tienen que estar trabajando porque tuvieron una actuación brillante y magnífica y porque tienen todo el respaldo de esta asociación tan grande que habéis creado que se llama TAN. Un fuerte abrazo, Javier, y muchísimas gracias y disculpa que haya abusado de tu tiempo, pero como le dije a José Manuel, eres de lo mejor que ha pasado por Denuncia Social España. TAM, te están poniendo aquí, TAM. Gracias, compañero. TAM es la revolución sindical en prisiones. Claro, vosotros creéis TAM porque ya de UGT y de comisiones obreras nos fiabas ya. Nosotros surgimos por mera necesidad. Yo no estaría aquí hablando contigo si los sindicatos hace 3 años hubieran hecho bien su trabajo, porque no hubiera hecho falta que un grupo de trabajadores se hubiera alzado, hubiera levantado viendo la inacción de los sindicatos de clase que tenemos. Si hubieran hecho su trabajo, yo no estaría aquí hablando contigo. Pues la verdad es que para mí es un honor y espero que todas esas reivindicaciones y aparte también que os doten de un material adecuado para poderos defender de todas estas organizaciones criminales o criminales que están dentro de ahí, porque ante todo vosotros tenéis una familia y sois personas que luego tenéis hijos, tenéis mujer y tenéis todo y tenéis todo el derecho del mundo a ir a trabajar tranquilos y que no os pase nada. Un fuerte abrazo, Javier. Muchísimas gracias y por darnos voz y agradecer de verdad tu ánimo y sobre todo a los compañeros de Villena. Compañeros de Villena y compañeros de otras muchas prisiones donde también lo están pasando muy mal. Lo están pasando muy mal. Que están pasando estas injusticias y que, bueno, que al parecer todo el mundo tiene presunción de inocencia en este país, menos los funcionarios de prisiones. Y eso es una cosa que no tiene nombre. Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti y perdona que haya abusado de tu tiempo, Javier, pero te reitero que eres de lo mejor que has pasado por aquí. Gracias. Y sabéis que en TAM siempre que queráis tenéis los micrófonos abiertos de Denuncia Social España a vuestra entera disposición. Bueno, y pues mañana volvemos en Denuncia Social España con más temas y pues lo dicho, suscribiros al canal de YouTube Denuncia Social España y mandar todo el apoyo y toda la admiración a personas como Javier y compañeros que estáis dejando como pelmazote gracias al canal Denuncia Social España, gracias a este canal Iñaki Vidal, gracias a vosotros que sois unos héroes, que sois los garantes y los que protegéis a las personas que no quieren la sociedad y que gracias a vosotros, los funcionarios de prisiones, también hay que decirlo, Javier, mucha gente sale reinsertada y rehabilitada en la sociedad, a la sociedad, perdón. Sí, sí, así es. Gracias al trabajo de muchos profesionales. Pues nada, pues hasta mañana y mañana más en Denuncia Social España. Esperemos y deseamos que y reiteramos que estos compañeros de Villena pronto estén ejerciendo su trabajo porque esto es un disparate que no tiene nombre. Pues nada, lo dicho, mañana más. Venga, adiós.